El vampirismo y las historias de vampiros siempre han estado rodeadas de un gran, tremendo y enigmático misterio teñido de un intenso color sangriento. La primera referencia en la historia de lo que podría ser un vampiro se da en la antigua Mesopotamia hace 5000 años, donde una especie de demonio nocturno secuestraba y devoraba a los pequeños recién nacidos. El culto al líquido de la vida, a la corriente vital que recorre el cuerpo humano, es una realidad manifiesta y escondida al conocimiento general, pero establecida en una parte importante de nuestra sociedad. Creadores de la humanidad. Álvaro, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, un placer estar con todos vosotros. Álvaro Collante, es un placer que participes por primera vez en este pequeño nimio programa Mundo Insólito Radio, y nos vamos a ir a hablar de los vampiros y nos vamos a centrar, o vamos a iniciar esta participación tuya desde los orígenes del vampirismo. Para empezar a hablarte del mundo de los vampiros, hay que remontarnos al periodo protohistórico de Persia, puesto que el primer vestigio que se encuentra es por un arqueólogo llamado Jan Maris, que encuentra un jarrón donde aparece claramente una diosa vampírica que le han cercenado la cabeza, y este tipo de jarrón se ponía en Persia precisamente para ahuyentar a los vampiros. Era una especie como de cruz o ajo que han utilizado tanto en las películas para ahuyentarlos, y en este caso se representaban a los vampiros con la cabeza cercenada para que si algún vampiro entraba por la ventana viera esa cabeza cercenada en el jarrón y viera que ese podía ser el fin que le iba a acontecer. Por lo tanto, es el primer vestigio arqueológico que se encuentra dentro del Imperio Persa. Posteriormente, el reverendo Monteith Hammer, un reverendo que investigó muchísimo todo el tema de la licantropía, el vampirismo, tiene varios tratados, pues este señor empieza a contar relatos que se remontan ya a la época egipcia, a la época griega, y es curioso que el mayor vestigio que nos data del año 2000 y antes de Cristo. Es una especie de relieve gigantesco de la diosa Istar, diosa mesopotámica, también conocida como Astarte, y aquí aparece en el Museo Arqueológico del Británico, nada más y nada menos, se puede ver, donde se ve claramente a la diosa Istar como vampira, con sus colmillos, y un séquito además de vampiros, adoradores de sangre, que parece que están clamando, o parece que están de alguna manera, digamos, cediendo esa sangre que la diosa Istar promovía, ¿no?, en el imperio mesopotámico. Eso podría ser lo más antiguo que tenemos dentro de lo que es los restos arqueológicos del vampirismo. Total, que los ritos de sangre podemos decir que, aunque no sean en este caso satánicos, vienen desde los tiempos remotos, ¿no? De hecho, si me permites hacer el símil bíblico, el símil bíblico de los orígenes de la creación, aquí hablaríamos dentro de los evangelios apócrifos de la historia de Adán, que antes de estar con Eva estuvo con Lilith. Lilith precisamente fue la primera esposa de Adán, que fue creada con el barro de la tierra, igual que Adán, por lo tanto tenía la misma condición, pero a Lilith no le gustaba eso de que el hombre tuviera más dominio. Entonces Lilith llegó a un punto que se cansó de estar en el paraíso y un día le dijo a Adán que no estaba a gusto que él tuviera el poder y decidió marcharse. Parece ser que cuando se marchó, Satán la sedujo y en ese momento se fue por el desierto de Mesopotamia, donde parece ser que empezó a gustarle esto de beber sangre de niños por las noches. Fue el momento que hizo un pacto con otras entidades y en ese momento se considera como la reina de las vampiras, porque una vez que Adán se fue con Eva, juró que vengaría su nombre y mataría a todos los hijos de Adán. Es por eso que, por ejemplo, se piensa que Caín realmente es una descendencia de Adán con Lilith, que parece ser, hay textos también judíos y textos de los apócrifos, por supuesto, sobre todo hay muchos textos judíos de rabinos que hablan de Lilith
en el momento que se va con Adán, engendran cientos de demonios que cubrían todo el cielo como si fuera una plaga de langostas, y ahí generan a muchos demonios, incluido también engendraría a Caín, de donde se deriva la raza de Caín y Caín, los caínistas, que sería la raza de los vampiros, por así decirlo, ¿no? Y ella sería la reina. Estamos hablando de testimonios que aparecen en los evangelios apócrifos, como tú bien has mencionado, pero ¿por qué esta buena mujer decide beber sangre de niños sacrificados? Pues muy buena pregunta. Mira, me gustaría también hacer una mención, porque para aquellos que no le den ninguna importancia a los apócrifos, también decir que Lilith aparece mencionada en la Biblia, concretamente en la Biblia normal y corriente, concretamente en el libro de Isaías, y aquí aparece representada como un mochuelo que siempre estaba vigilando el Éufrates en busca de víctimas, ¿no? Como un mochuelo que siempre estaba ahí, y era ya la propia Lilith, que tenía la posibilidad de convertirse en mochuelo. Uh-huh. Bueno, a tu pregunta que me has comentado, ¿por qué mujer y por qué estaba sedienta de sangre? Pues parece ser que hay algo en la sangre, quizás la esencia de la vida, que necesitan nutrirse los vampiros de ese elixir de la vida para apropiarse de alguna forma de esa fuerza de la persona, de la fuerza vital. Parece ser que incluso en la sangre hay estudios que dicen que está hasta el carácter humano. Había estudios de Apolonio de Tiana y de otros estudiosos que decían que ahí estaba la fuerza vital, el carácter, la esencia de la persona. Y parece ser que estos hematófagos, porque es así el término clínico de la palabra, que piensan o realmente necesitan sangre, no lo sabemos, aquí no sabemos si realmente esta gente necesita o piensa que necesita, pero la cuestión es que esta necesidad constante de sangre, de alguna forma era un sentido ritual de apropiarse de lo que era el alma, el chi en otras culturas, el prana de esa persona, que normalmente eran conocidos, familiares y demás, en el caso del vampirismo. Entonces podríamos casi decir que el origen del vampirismo viene a través de una especie de acuerdo o pacto con Satanás. Sí, totalmente. O sea, en el momento que tú ya eres vampiro, es decir, que has muerto y de alguna forma has cogido la esencia de los vivos para vivir, ahí estás ya totalmente en el sendero de la mano izquierda. Es decir, tú ahí, en ese momento, es como si de alguna forma hicieras un pacto con Satán y con los demás demonios, ¿no? En este caso, los propios demonios tienen sus propios, tienen su propia religión vampírica con sus propios demonios, como puede ser en este caso Moloch, que se hacía sacrificios, ya también en la época mesopotámica, el dios Moloch, para sacrificar a niños que consiguieran la esencia, esa sangre que querían esas entidades metahumanas, que era como un alimento que les venía muy bien. Y aparte de Satán está Asmodeo, que también es uno de los dioses importantes vampíricos. De hecho, Asmodeo también estuvo con Lilith, y de ahí también salieron muchos engendros, según otros textos apócrifos. Y tenían de alguna forma se rinde culto a esta hermandad vampírica, que según algunos investigadores no son pocos. En el mundo estaríamos hablando de que hay una comunidad, según algunos de los investigadores más osados, que se remonta a la noche de los tiempos y sigue vigente entre nosotros. Eso es lo que yo te iba a decir, ¿no? Que esa esencia vital a través de la sangre de los infantes, todavía hoy en día hay determinados rituales que lo siguen haciendo, siguen secuestrando a estos pequeños para extraerles la sangre para hacer este tipo de rituales, ese tipo del vampirismo al que nos estamos refiriendo nosotros. Pero aparte de este origen que estamos hablando a nivel de Satán, a nivel de la Biblia, desde los evangelios apócrifos, como tú has dicho, esos evangelios que fueron apartados de la realidad que se vivía entonces, ¿qué otros orígenes podemos tener o qué otras creencias pueden existir en torno a este vampirismo? Aquí podríamos meternos en un mundo muy complejo, porque es que todas las culturas tienen los vampiros, los han llamado de unas maneras, de otras. Aquí te puedo hacer un breve resumen, porque la verdad que sería larguísimo de contar, pero aquí, por ejemplo, mismamente hemos empezado a hablar de Lilith. Bueno, Lilith está en todas las culturas, en algunas es conocida como Astarte, en otras aparece como la mujer de Asmodeo, y Yaque aparece en otras culturas,
la Mastur, muchísimas formas. Pero bueno, fuera de Lilith, que sería muy interesante incluso dedicarle un capítulo a Lilith, que se podría hacer, vamos a hablar del vampirismo en distintas culturas. Por ejemplo, en la cultura japonesa se conocían como los kappa. Los kappa, que se decía que vivían en lagos, en charcas, y que además eran unos seres que literalmente absorbían la energía de los vivos, pero también de vacas, de caballos, de otros muchos animales. Y bueno, aparecen en gran parte del folclore japonés. Para ir hablándote rápidamente de otros, estarían las empuzas, que eran las hijas de Hécate, otra de las matronas vampíricas, y que estos personajes eran demonios femeninos que se podían transformar en perras, vacas. De aquí viene ese folclore de que el vampiro también se podía transmutar en animales. Tendríamos figuras también como puede ser los vampir, que eran el hijo de un vampiro y de una mujer viva, que esto era concretamente dentro de las culturas alemanas. También, si mal no recuerdo, lo que se llamaban las bruchas, con X, que no bruja, pero que era una mezcla de bruja-vampiro, y que eran, en países como Portugal, se las describía como vampiras pájaro, que se metían en las habitaciones y absorbían la vida de los vivos. En fin, hay muchísimos más términos. En España eran conocidas como bestardo o bestarda, que se conocían como unas serpientes muy grandes, que por las noches empezaban a mamar de las leches maternas y precisamente las mujeres embarazadas. Bebían de esa leche para infestarlas, a estas mujeres embarazadas, y convertirlas también en vampiros. En fin, en cada país tienen sus nombres, tienen sus singularidades, y se puede hablar que esto se remonta desde la noche de los tiempos. Ya a partir de la Edad Media tuvo mucho bombo, pero... ¿Qué relación real, entre comillas, real, existe entre la creencia del vampirismo y la vida eterna? La vida eterna, esta pregunta es bastante compleja. La vida eterna es lo que siempre se ha ansiado el hombre. El hombre, en el fondo, no sabe cómo va a terminar. Por lo tanto, yo pienso que en el vampirismo están las claves de la inmortalidad, porque se piensa que mediante la succión de la sangre de los vivos puedes mantener tu vida en una especie de estado de catalepsia prácticamente, pero de alguna forma puedes prolongar tus días. Es algo como con la alquimia, ¿no? El conseguir la inmortalidad de los días. Yo pienso que el vampirismo como religión es muy atractivo para aquellos que puedan practicarlo sin necesidad de llegar a ningún tipo de barbaridad, pero porque de alguna forma es el conocimiento de quién eres, el uso, a lo mejor, por ejemplo, usan la magia roja, que no tiene por qué ser necesariamente hacer sacrificios, pero sí está ligada a ese conocimiento de lo que es la esencia, lo que son las 7 partes que tiene el espíritu o el alma, y de alguna forma el vampirismo trata de elevarse por esas esferas, y por eso requiere obligatoriamente esa energía de los vivos. No tiene por qué ser sangre, también puede ser el vampirismo energético, que absorbe literalmente la energía de los vivos, el vampirismo psíquico, esos entornos que te puedes encontrar a veces que parece que te están absorbiendo la energía algunos seres. Muchos son sin quererlo, otros son adrede, que tienen más delito, ¿no? Pero de alguna forma el vampirismo no solo se limita a la sangre, sino que ya se podría ya también transmutar a cuestiones energéticas, a cuestiones espirituales y bueno, la verdad que es un tema muy, muy complejo. Fíjate que podríamos estar hablando ahora mismo de un vampirismo actual en base a eso que se ha popularizado, entre comillas, por todas las redes sociales, que dicen que determinadas élites consiguen a través de ese estrés causado a los infantes, esa sustancia que sacan a través de ese estrés que llaman adenocromo. Muy interesante el tema que me ha sacado, porque, bueno, esto es un tema bastante polémico, que, bueno, según cuentan José Luis, de Mundo Desconocido y otros investigadores, YouTube, por ejemplo, no deja hablar mucho de este tema, de todo el tema de secuestros de niños y sacrificios y demás,
Pero ha habido investigadores como David Icke o Salvador Freixedo en su libro La granja humana y otros que hablan claramente de que en el mundo desaparecen solamente en América y en Europa, ya si nos vamos al tercer mundo ya eso debe ser la hecatombe, pero en América y en Europa desaparecen 20.000 niños al año, 20.000 niños que efectivamente algún señor se los cogerá para pedir un rescate, otros serán para el tema de trata de blanca, pero hay un caso terrorífico. También, perdóname que te interrumpa, también había un tema relacionado supuestamente con el tráfico de órganos. Sí, eso es otro tema escabrosísimo que hay, efectivamente, el tema de tráfico de órganos, de trata de blanca, terrible. Sí, terrible. Esos son casos terribles, pero quizás eso daría también para hacer otro programa aparte. En este caso, las sociedades secretas vampíricas, que las hay, son sociedades vinculadas totalmente con las sociedades satánicas que operan actualmente, pero en el caso de las sociedades vampíricas, en el caso de grupos juveniles, que también los hay, pues chavales góticos, veinteañeros, treintañeros, que bueno, que se asocian en clubs, en Inglaterra hay unos cuantos, en Serbia, Rumanía, etcétera, pero estos clubs simplemente comparten la sangre entre ellos mediante jeringuillas, matan a lo mejor a algún pequeño roedor para beberse su sangre en copas, incluso pues hacen transfusiones de sangre constantemente, en fin, pequeñas chiquillerías, ¿no? Que en algunos casos han llegado a matar a algún miembro y en alguna cosa bastante más seria. Sí, porque lo más grave... Perdona. Sí, nada, sí. Es que ibas a decir que lo más grave. Yo te quería decir que esto también es algo adictivo, ¿no? Sí. En cuanto a la adicción, luego te cuento lo más grave. En cuanto a la adicción, efectivamente es que las personas que padecen de este supuesto vampirismo, de alguna forma es su alimento. Son gentes que no comen, no tienen un régimen como tendríamos nosotros. Si estamos hablando del vampirismo moderno, si nos vamos al vampirismo de la antigüedad, sería el clásico nocturno que únicamente mata de noche. El clásico vampiro moderno es gente que realmente necesita sangre para vivir y está asociado con mafias que le pasan sangre de hospitales y ese realmente es su único alimento. De hecho, tiene una enfermedad dentro de lo que es la psiquiatría moderna. Está diagnosticado como licantropía y vampirismo, que entraría ahí los dos perfiles, y se considera una patología que tú te crees, pues, o bien un lobo, que se ha encontrado gente a cuatro patas por el bosque, yendo desnuda y aullando como un lobo y matando a quien pillara por delante, y también gente que verdaderamente se pensaba que si no tomaba sangre se moría, que la necesitaba pues como el que necesita respirar. Y ese es el caso más grave. Pero a lo que iba de sociedades satánicas. Estamos hablando de que las sociedades vampíricas ya más serias, totalmente vinculados al club satanista, que por supuesto en Halloween se han puesto morados a hacer rituales y sacrificios de niños y de vírgenes, que hay algo especial en esa energía, pues parece que las sociedades vampíricas secuestran a un porcentaje de estos 20.000 niños, no me atrevería a decir una cifra, a lo mejor una cifra pequeña, pero sea como fuere, ya es algo terrible, ¿no? Que son un 5%, un 10% de estos niños que desaparecen. Y estas sociedades vampíricas, primero, les torturan brutalmente, como fue el caso Guilles de Laval, Drácula o Bathory, entre otros, que hacían este tipo de torturas brutales para conseguir esta sustancia que segregan, la que se hablado anteriormente. Y en el momento que tienen esa sustancia, que también es alimento para ellos, un nivel, digamos, a nivel esotérico y energético, en ese momento ya les quitan toda la sangre, las utilizan para fines diversos, para rituales de alquimia negra, incluso los órganos los guardan, se beben toda la sangre, una barbaridad. Y esto se puede ver muy bien reflejado si se lee la historia de Barba Azul. Barba Azul mató oficialmente a más de 400 niños, luego incluso a lo mejor sería más, y este necrófago, que estaba obsesionado con la alquimia negra, pues literalmente hacía rituales totalmente abominables, que necesitaba ese tipo de energía que emanaran ellos para él sentirse vivo, y quería conseguir esa piedra filosofal, esa transmutación del plomo en oro, haciendo rituales espantosos mediante la sangre de los niños. De hecho, se acostaba con la sábana impregnada de sangre, se daba baños de sangre como Bathory, los órganos empezaba a quemarlos en alambiques, en este equipo que tienen los alquimistas, ¿no? Pues el atanor, el hornillo, el alambique, todos estos aparatos con órganos de niños muy pequeñitos que los cogía pobres campesinas, que nadie los iba a reclamar.
y parece ser que esto que ya hicieron Barba Azul, que hicieron Bathory, pues se remonta hasta hoy. Hay élites que, por desgracia, sabemos un poquito por dónde van los tiros de algunas familias de Rothschild, Rockefeller, etcétera, pero no sabemos tampoco nombres y apellidos de quienes están a lo mejor dentro de estas sociedades vampíricas altas y demás, pero que actualmente siguen haciendo este tipo de actos abominables con pobres niños y vírgenes, que también interesan mucho a las vírgenes. Quizá el caso de Alcáiser y demás no se separa mucho de ahí. Sobre todo de esas vírgenes, la primera menstruación, que es importantísimo esto. Sí. Porque es esa sangre de la menstruación de la Virgen la que ellos utilizan para determinados rituales. Sí, ahí está. ¿Ibas a decir algo o te hago otra pregunta? No, pregunta. Vale. Sí. Hemos hablado de esa relación que existe, pues por ejemplo, entre la religión y el satanismo y el vampirismo a lo largo de la historia y en sus inicios, sobre todo cuando has hablado tú de esta buena mujer, primera esposa del primer hombre según la Biblia. Pero ¿qué relación hay entre la religión y el vampirismo? Estamos hablando que nadie se confunda de ese vampirismo en plan ritualístico. Sí, no. Efectivamente, que nadie se confunda con el vampiro medieval o el del siglo XVII, efectivamente. El vampirismo ritual, se estaría hablando de que son gente realmente, pues como gente que está asociada a la Golden Dawn, otras órdenes. En este caso son gente que utiliza la magia roja, tiene todo una simbología y unos patrones ocultistas que yo, por lo que he leído por encima, tiene mucho que ver con la Golden Dawn. Utilizan el árbol de la vida, utilizan toda esa relación cabalística, y es muy curioso porque estos seres de estas sociedades de alguna forma no utilizan la sangre como tal de hacer esos sacrificios, sino que tienen un sistema de que a veces piden permiso a las potencias, a los espíritus, a que les den la energía de otras personas que puedan absorber. Y bueno, estos son gente por lo menos que son iniciados, ¿no? Que son gente que se interesan por el saber oculto y demás. Luego también tendríamos, que se puede dividir en mucho todo esto del vampirismo, tendríamos a todos los psicópatas, como puede ser el vampiro de Düsseldorf, el vampiro de Hannover, el vampiro de Sacramento, verdaderos seres que algunos por verdadero trastorno, pues Otro día, si quieres, también nos podemos enfocar un poquitín más concretamente en esto que tú estás hablando, porque me parece un tema interesantísimo, centrarnos un poquitín más prolíficamente hablando sobre todos estos determinados enfermos, entre comillas. Sí, es verdad, eso daría para otro programa. Pero bueno, voy a continuar, que me gustaría dar algunos, porque esto sí que puedo hablar un poquito, que yo soy algo aficionado al ocultismo teórico, no práctico, ¿no? Le tengo mucho respeto, pero sí al teórico me gusta bastante lo que es la filosofía esotérica y oculta. Y bueno, para hablar un poquito más del vampirismo, está muy relacionado con lo que es la ciencia denominada luciferina, que aquí en este caso ya hablaría, pues como hemos hablado, de cuando los ángeles tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, engendraron a seres semidioses, los de la sangre azul, y es que en este momento estaríamos hablando de que es esa sangre como vehículo que sería el cuerpo vital de las sustancias, o el cuerpo anímico, que tiene unas misas rojas, en vez de misas negras, serían misas rojas, donde adorar, en vez de Satán, a Mitra, también sería otro de los dioses del vampirismo. Y en este caso, pues bueno, a veces sacrificaban un toro que la sangre se impartía a lo largo de los miembros, sobre todo en la frente. Se hacía un círculo ritual, y con ese círculo ritual pues empezaba ya a invocar a las deidades vampíricas, ¿no? Como puede ser a Lilith, como podía ser a Moloch y demás. Incluso en algunos casos llegaban a coger, por ejemplo, fiestas como Halloween, otras fiestas importantes, pues intentaban acoger a una virgen, como tú muy bien has dicho, con la primera menstruación, que eso es como el inicio de la vida, ¿no? Del paso de la niña a la madurez, y hacían esos terribles sacrificios. Además, también podríamos hablar de que lo que les interesaba más que matar a la persona era lo que tú has dicho, conseguir la esencia del Atman, de ese, bueno, eso se diría en el hindú, de esa alma, de esa esencia vital, y de alguna forma, pues, incrementar el conocimiento. De alguna forma es una energía para las potencias del sendero de la mano izquierda, ¿no? Para que incremente
el lado oscuro, por así decirlo, en la Tierra, ¿no? Que es un poquito lo que busca el vampirismo. Podríamos decir entonces que en la época actual existen muchas sectas o sociedades, entre comillas, secretas, satánicas o vampíricas, ¿no? Hoy en día. La verdad es que sí, pero es muy, muy difícil poder localizar a las que son verdaderamente serias o son verdaderos desalmados, que hacen sacrificios, que matan, que realmente saben de lo que es astrología satanista, cuando tienen que hacer los rituales, cómo van a invocar a esas deidades que supuestamente, en el caso de la alta magia, estamos hablando de entidades metahumanas, es decir, estamos hablando de que son seres reales de otras dimensiones, pero que se quiere conseguir favores de ellas. Luego, en casos de vampirismo más ligero, pues lo que quieren conseguir es que a través de los elementales, seres que están de alguna forma entre esta dimensión y la otra, que tienen muy poquita voluntad, se limitan a una función. Por ejemplo, los seres astrales de los odinos, que se limitan del agua, pues para tener a lo mejor potestad sobre el agua, mandar sobre el agua, pues utilizar a los elementales para ciertos fines. Pero en el caso del vampirismo real, que ya quieren conectar con entidades metahumanas, a lo mejor con la esencia de Lilith, en este caso, pues es claramente para que el mundo se vaya claramente yendo al lado oscuro y que de alguna forma la luz no tenga cabida en este mundo. Es que has dicho, me parece a mí una cosa muy importante, porque has relacionado el mundo del satanismo, vampirismo, con la astrología, el estudio de los astros. Esto es muy importante lo que has dicho, el conocimiento sobre los movimientos de los astros y la espiritualidad. Es el lado oscuro, lo que significa que tiene que haber también otro lado llamado el de la luz. Y tiene que existir esa contraposición y esa lucha, que podríamos decir a lo mejor una lucha eterna, ¿no? Entre el bien y el mal, esa dualidad. Efectivamente, sí, señor. A nivel, vamos a decirlo, bíblico, esto se remonta ya a esas luchas que hubo entre Abel y Caín. Abel simbolizaría el bien y Caín claramente el mal. Por eso los descendientes de Caín son los descendientes del sendero de la mano izquierda, ¿no? Pues todos los que consideran que el hombre ya no tiene salvación, el hombre está perdido y que lo que hay que llegar es al apocalipsis cuanto antes, ¿no? Y el sendero de la luz, pues es el que piensan que la humanidad todavía tiene redención, que todavía de alguna forma nos podemos purgar nuestros pecados, por usar un símil cristiano, y que podemos ascender poquito a poco en lo que es la escalera de Jacob, como dirían a lo mejor un judío rabínico, en orden ascendente hacia la luz, ¿no? Que de alguna forma el fin último es la unión con Dios, de alguna forma el conectar con la divinidad, ¿no? Y romper nuestro ego, romper nuestra dualidad, etcétera. Y ese sería el lado de la luz, y el lado oscuro, al contrario. En la cábala sería los sefirot, el lado de la luz hasta llegar a Keter, que es la divinidad, y el lado de la cábala oscura serían los clifot, que es el lado descendente, el cómo involucionar hasta con el materialismo extremo, ¿no? Es decir, el tener el poder por encima de todo, no importa la persona, no importa la esencia, sino de alguna forma el dominio, ¿no? Es algo muy interesante en el satanismo. Si tú me das una bofetada, te la devuelvo por 10, ¿no? El materialismo extremo. Todo lo contrario que la espiritualidad, que promueve más el lado de la luz. Fíjate, yo pienso que el bien y el mal es algo subjetivo, ¿no? Porque dependiendo para quién lo que es bueno, para otro puede ser malo. Y yo siempre pongo un ejemplo en este sentido, ¿no? Si te presentas a unas oposiciones, evidentemente quien gana esa plaza lo celebrará por todo lo alto porque habrá conseguido su objetivo, pero quien no acceda a esa plaza, pues será algo negativo. Por lo tanto, el bien y el mal dependiendo de para quién puede ser positivo o puede ser negativo. Y me ha venido a la cabeza, fíjate, mientras estabas hablando de Caín y Abel, una canción, no sé si recuerdas el mítico grupo de rock español Barón Rojo y su canción Hijos de Caín. Sí, señor, sí, buen recuerdo esa canción. Una canción mítica del pasado de los que ya tenemos una determinada cierta edad. Bueno, hemos hecho un pequeño repaso, yo creo que bastante extenso y bastante significativo a lo largo de la historia entre el vampirismo real, el satanismo y la religión. Yo te emplazo, si quieres, para otro futuro programa, hablar de esto mismo, concretando más en los seres que hemos dicho antes o en otros, o por otra índole. Y si alguien que está escuchando el programa quiere que hablemos de alguna determinada situación vampírica, pues no tiene más que ponerlo ahí en los comentarios de iVoox y nosotros accederemos gustosamente a esto.
Perfecto. A modo de conclusión, decir que ha sido un placer estar contigo esta noche y, por supuesto, comentar que hemos hecho un breve diálogo muy general de lo que es el vampirismo, tocando puntos dispares. Si los espectadores quieren que hablemos de un tema en concreto para centrarnos más, pues para mí será un placer, puesto que es un tema que estoy investigando recientemente y la verdad es un tema apasionante. Así que nada más, un placer haber estado contigo esta noche y nos vemos en otro programa. Un fuerte abrazo, Álvaro. Un abrazo. Hasta pronto. Mundo.